Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor. Tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias, Nati, por introducir al Espíritu Santo en esto. Pues es su papel, darnos luz en medio de la oscuridad, abrir el corazón cuando está todavía un poquito cerrado. Entonces, pues bueno, que esta clase pues sea muy bien recibido el Espíritu Santo para que Él sea quien dé luz. Muy bien, bueno, vamos a iniciar dándole continuidad a lo que vimos la semana pasada sobre pues la introducción a eclesiología. Y ahora vamos a tomar la parte de la iglesia visible e invisible. Yo les preguntaba la semana pasada qué era para ti la iglesia, y todos, pues bueno, compartieron un poquito la experiencia que cada uno ha tenido en relación a la iglesia. Algunos la calificaron como madre, como un espacio seguro, como un encuentro con Cristo, como el ser todos nosotros. Entonces, cada uno tenía ahí algo. La iglesia se hace visible. Y esta experiencia de visibilidad, pues es algo en donde es una experiencia de presencia también. El día de hoy celebramos en nuestra iglesia Corpus Christi. Y es muy bonita esta celebración por esto mismo, porque es la iglesia que se hace visible. Es el Cristo que sale a las periferias, a las calles, para hacerse visible, decir, aquí estoy en medio de mi pueblo, no me he ido. Y esta manifestación de fe, pues es un impacto. Recuerdo cuando estaba en Brasil, viví en Curitiba, y allí pues hay una tradición de años que hacen son como 10 kilómetros, yo creo, de tapete de acerrín, haz de cuenta, pintado, esos tapetes así que hacen las imágenes y todo, y por ahí pasa el Santísimo. Entonces, pues siempre a nosotros nos tocaba un pedacito del tapete y era estar desde el miércoles anterior colocando el tapete, toda la ciudad se colapsaba de cuenta porque iba a ser la procesión de Corpus Christi, y era impresionante ver cómo cuando el Santísimo pasaba por ahí, o sea, la gente, aunque no fueran católicos, todos se hincaban y se postraban. O sea, era una manifestación muy, muy gráfica de la presencia de Dios. Entonces, este tipo de solemnidades como la de hoy, pues nos hace ver una iglesia visible, ¿no? Una iglesia que sale al encuentro tuyo y mío y que nos invita a algo más. Entonces, es una experiencia muy bonita. Bueno, vamos a abarcar ahorita la iglesia visible desde la parte, a ver, la semana pasada hablamos como todos somos iglesia, ¿verdad? Pero dentro de esto, todos los que formamos parte de la iglesia, los bautizados, los hijos de Dios, hay algunos que han sido elegidos para darle estructura a nuestra iglesia de una forma especial.
y a ellos los llamamos pues los ministros consagrados o ministros sagrados, y también pues los laicos comprometidos, que somos tú y yo en cierta forma, en donde nos comprometemos a velar por la vida de la iglesia, a crear esa comunión y misión de la iglesia, que esto es algo que el Papa Francisco ha hablado muchísimo en estos últimos años, ¿no? El amor trinitario, que es la iglesia, tiene esta connotación, llevar a la comunión, pero también ejercer la misión. No nada más es, ay, qué bonita la estructura de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿por qué está esa estructura? ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos dentro de la estructura eclesial? Que es la comunión y la misión. Entonces, está el orden sagrado, que son pues aquellos que dentro de la estructura, su ministerio en sí pues tiene este papel importante de crear la comunión y de llevar el evangelio a todos, ¿no? Que esa es la parte de la misión. Entonces están el sacerdocio común, que somos todos nosotros, quienes hemos recibido el bautismo, y como dice ahí, se rebustece, se hace más fuerte, más firme con la confirmación, ¿no? Y en el día a día, pues la Eucaristía nos va dando la fortaleza para continuar este sacerdocio común que tú y yo, pues somos parte de ello. Pero también está el sacerdocio ministerial. Es aquellos hombres que han recibido el ministerio del orden sacerdotal, el sacramento del orden, y tienen pues ese carácter que se le llama, o esa expresión, ¿no? De ser un alter Christus, o sea, de obrar y de vivir desde la persona de Cristo, ser un otro Cristo. Dentro de ese ministerio, ministerial, pues bueno, hay también toda una estructura, ¿verdad? Que la vemos inclusive desde el Antiguo Testamento. Estos llamados especiales que en su momento, pues vemos, por ejemplo, esos profetas, que personas elegidas del pueblo, comunes y corrientes, pero con una misión específica y una consagración específica al Señor. Entonces, desde ahí nos damos cuenta cómo a Dios le gusta la elección predilecta, ¿no? O sea, no por excluir a los demás, sino por darnos cuenta que hay algunos entre nosotros que tienen una misión muy específica dentro de la iglesia. Y lo hablábamos, de hecho, la semana pasada, cuando decíamos que hay que encontrar cada uno de nosotros nuestro carisma personal. Pues esa es parte también. A ti te va a dar algo específico para servir a nuestra iglesia. A otros les va a dar el sacramento del orden para servir a nuestra iglesia. Entonces, yo me acuerdo una vez que le preguntamos, yo estaba pues más chiquilla, y le preguntábamos al padre Agustín Serra, que en su momento él era, coordinaba un grupo católico que se llamaba Pantillas de la Amistad. Y le preguntamos, padre, si usted no hubiera sido sacerdote, ¿qué hubiera sido? Y nos contestó, nada, yo nací para ser sacerdote, o sea, no hay opción. O sea, esa era, pues sí, darte cuenta que, o sea, para esto nací, no hubiera otra opción si no fuera esta, ¿no? Y eso vemos, ¿no? El sacramento del orden, cómo da esa predilección especial. Entonces, bueno, los 3 grados dentro del sacramento está el episcopado, el presbiterado y el diaconado, ¿no? El episcopado pues vienen a ser los obispos, presbíteros, los sacerdotes en general, y el diaconado, que está el diaconado común y el diaconado permanente, ¿no? Que pues de hecho aquí en nuestra parroquia nosotros tenemos
dos diáconos, bueno, que están en formación, 2 varones que están en formación para el diaconado permanente. Lo ideal es que, y yo creo que va a ser un caminar también de la iglesia, de ir fortaleciendo el diaconado permanente, pues para abarcar también muchas realidades de la iglesia, ¿no? Cuántas gentes no llega, ¿no? Un sacerdote a comunidades, y que puede ser un caminito para abarcar también más en la nueva evangelización. Entonces, dentro de la jerarquía, pues nosotros vemos una jerarquía al servicio. Ahorita me ha llamado la atención que mucho de lo que están trabajando las empresas es esta palabra servicio. Como que ya se llegó a un momento, antes, digo, si vemos a los inicios del sistema emprendedor, era pues muy autoritario, ¿no? Inclusive llevar a una empresa era como este aspecto muy autoritario, donde gana terreno, donde no te importen los demás, con tal de que tú tengas efectividad, lo demás no importa. Y ahorita están regresando a esto, ¿no? Y yo estudiando la maestría en desarrollo organizacional y cambio, pues bueno, yo estaba pues con gente que está en niveles altos, ¿no? De emprendimiento, y se acercaban conmigo a decir, a ver, ¿cómo funciona la iglesia? O sea, porque la iglesia se ha mantenido, o sea, y hemos visto la historia de las empresas donde empiezan y caen y fracasan, ¿no? Y la estructura dentro de la iglesia pues nunca ha fracasado. O sea, es un cuestionamiento de la gente donde dice, ¿qué hay ahí? ¿Que por qué esto no se cierran las puertas y se va la gente, ¿no? ¿Por qué la gente no se cansa? ¿Por qué la gente quiere estar ahí? ¿Por qué? O sea, todo este cuestionamiento, pues claro que las empresas lo quieren trasladar al día a día, ¿no? Y algo que vemos nosotros, pues es principalmente, pues obviamente es un llamado personal, ¿verdad? Nosotros hay algo sobrenatural aquí, pero hay este elemento muy importante que es la actitud del servicio. O sea, todos los que estamos aquí estamos sirviendo al Señor y por lo tanto sirviendo a nuestros hermanos. Entonces, no es porque me están pagando, no es porque estoy juntando feligreses que me admiran, pues no, digo, y cuando se meten esos sentimientos, al final pues hay un cisma, ¿no? Porque no va de acuerdo al espíritu de la iglesia. Nosotros estamos aquí porque queremos servir a Dios y a nuestros hermanos. Y es por eso que la jerarquía está diseñada en base al servicio, no en base a la posición que se tiene de la persona, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque desde la definición nos entendemos, ¿no? Eh, es, um, es un ministerio al servicio de los demás. Y lo vemos desde Pedro. O sea, Pedro tuvo que aprender a servir. Y con el carácter de Pedro, o sea, ese servir, pues no crean que fue fácil, pero cómo lo llevó desde los inicios para involucrar a más gente, para dar a conocer. O sea, todo esto es desde el amor, no hay otro. Entonces, la jerarquía eclesial, pues la vemos en el Evangelio, desde que Cristo les otorga la misión a sus apóstoles. Y esa misión, pues era de enseñar, de santificar, de dirigir también, de regir. Era una misión muy específica que los apóstoles asumen desde un inicio. Y Cristo les da lo necesario para emprender esa misión, para saber que dentro de esa estructura que ellos tenían que formar, tenían que entender quién estaba en la cabeza, quién les iba a dar dirección,
a quién tenían que atender, a quién tenían que obedecer. O sea, todo esto que lo vemos en Hechos de los Apóstoles, donde también hay una lucha, ¿no? O sea, y donde Pablo dice, no, pues no, lo que diga Pedro, ¿no? Y lo que diga, o sea, y las cartas van mucho en esa línea de que, pues yo te digo en el nombre de Cristo, no en propio nombre. Yo te aviso, yo te aliento en el nombre de, ¿no? Sabiendo quién era el que traía la batuta y no era una postura personal, sino era en bien de toda la comunidad, ¿no? En cierta forma. Entonces, vemos esto de cómo se va trabajando a cada uno de los apóstoles para ir viviendo esto. En la, ahí en esa, ahí, es una serie, se me fue el nombre, Chosen, The Chosen. Me encanta esta parte tan humana porque están ahí los discípulos, pues discutiendo un poquito de que a mí no me cae bien este Mateo, o sea, él es un soberbio, él es no sé qué, y el otro que dice, oye, pero ha de tener algo bueno, o sea, porque si el maestro lo eligió, pues hay algo ahí, ¿no? Entonces, ese ir descubriendo también el papel de cada uno de los apóstoles y de cómo cada uno de los apóstoles iba a tener una misión específica, es algo muy bonito que nosotros experimentamos inclusive aquí en nuestra vida parroquial, ¿no? Donde cada uno al final pues va a tener una misión dentro de esta parroquia y se va a ir descubriendo poco a poco. Digo, recuerdo la primera generación de los talleristas de Biblia, pues se hizo la convocatoria, se invitaron a algunos, y el sentir de todos era, ¿y qué va a pasar después? O sea, yo ni sé hablar, yo ni sé decir, yo ni conozco las Sagradas Escrituras, y pues resulta que ahorita son las formadoras, ¿no? O sea, en un inicio, como no sabemos qué onda, dónde nos va a llevar Dios. Y poco a poco te va poniendo el caminito donde va a ser tu camino de santificación, tu camino de servicio, tu camino de enseñar, de dar a conocer la palabra. Y ahí es donde encuentras. Y hemos pasado por todo, ¿no? De que el hecho de ya no quiero, ya me cansé, ya no puedo, y luego, híjole, algo pasa que Dios te dice, no, ahí te quiero. Aunque tus fuerzas a veces humanas no te den, pero ahí te necesito. Te necesito para dar a conocer mi palabra. Y esta es la experiencia que dentro de la jerarquía eclesial pues experimentamos, ¿no? Bueno, está el colegio episcopal. Los obispos, el otro día le preguntábamos al obispo, el día que vino a la confirmación, y le pregunta a uno, qué sintió cuando le dijeron que iba a ser obispo o algo así? Creo que Teresita fue la que hizo la pregunta, ¿no? Y y ahí, pues él decía, o sea, es que yo no me lo imaginé, no lo quería, no lo buscaba, y el Señor lo dio. Y está el primer punto de, a ver, de verdad que no te equivocaste, no era otro Hilario, ¿no? Él decía, ¿no? No era otro que a lo mejor estaba por ahí, te despistaste y me agarraste a mí, ¿no? Y pues claro, hay una resistencia por el papel que tiene un obispo dentro de la iglesia, ¿no? Y tiene que ir aprendiendo a vivir de acuerdo a lo que Cristo le está pidiendo. Y tiene un papel bien importante que es el crear la comunión. Y esto es muy fuerte, aunque se escucha muy fácil. Pero imagínense crear la comunión, qué complicado es cuando todos estamos, pues somos, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Literal. Cada pensamiento es un mundo. Entonces, crear la comunión
desde su presbiterio, sus parroquias, su pastoral, o sea, es un paquete muy fuerte. Y el colegio episcopal, pues eso es lo que asume, ¿no? Ahorita estamos en el camino de la sinodalidad, ¿no? Y esto es algo bien importante que está viviendo la iglesia y que nosotros tenemos que saber. Este camino sinodal es un camino para crear comunión. El objetivo detrás es que todos, o sea, imagínense, es el reto más grande, que toda la iglesia tenga un mismo sentir y un mismo actuar. Y esto es muy complicado, ¿eh? ¿Cómo le vas a hacer a que toda la iglesia vaya caminando junto? Por eso, dentro del camino sinodal, es la primera vez que se hace. Siempre hay sínodos a nivel más bien como, pues el sínodo de la diócesis, diocesano, el sínodo de la arquidiócesis o, por ejemplo, el sínodo de Latinoamérica, o sea, que tiene un territorio más grande, o el sínodo general, que es el sínodo de los obispos, cardenales y todos con el Papa. Pero este sínodo tiene una connotación interesante, que el Papa lo ha querido llevar así, que es un sínodo que va en un proceso de todas las etapas. Esto es algo nuevo, porque primero está agarrando a la diócesis, a cada una de las diócesis y sus parroquias. Después está yendo más a las arquidiócesis y después se va a ir al general, ¿no? Que es ya en Roma. Pero después de un caminar, o sea, estamos hablando de, pues realmente van a ser 2 años de proceso sinodal para llegar a Roma. Entonces, todo este camino es bien importante porque la iglesia tiene que latir desde el niño de primera comunión hasta el Papa, con un mismo sentir. Entonces, es un caminar pues muy arduo. Y vamos a hablar del papel del Papa. A ver, el Papa pues es el obispo de Roma, ya lo sabemos. Pero el papel del Papa es pues ser otro Cristo, ¿verdad? En pocas palabras, es guiar a toda una iglesia, es guiarla en la fe y en la comunión. Cuando nosotros escuchamos las catequesis todos los miércoles, el Papa ya ven que sale todos los miércoles y da una catequesis, la tradicional catequesis del Papa. En esa catequesis tiene un objetivo muy importante. Principalmente es crear la comunión. O sea, es decir, que todo lo que escuchemos al Papa, empaticemos y conectemos con ese mensaje. Y segundo, tiene el objetivo de formarnos, de formar a toda la iglesia. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que conectar con el Papa. No sé si tú sepas lo que el Papa habló ayer, pero debes de saber. Debes de saber qué dijo el Papa ayer, a qué nos está invitando. Ayer el Papa sacó un documento muy importante para nuestra iglesia, que lo habíamos estado esperando mucho tiempo. Es un documento que habla de la preparación prematrimonial, de cómo preparar los matrimonios. Bueno, es un documento ya redactado. Son cosas que a veces ni nos damos cuenta y que nosotros tenemos que conectar con el Papa. Por eso yo les aconsejo que tengan ahí en su WhatsApp, en su celular, la aplicación de Vatican News o Zenit o Aleteia, o sea, que son foros informativos que nos van diciendo qué está pasando en la vida de la iglesia. Porque no nada más
la iglesia es el domingo las lecturas, lo que Dios me quiere decir. Es que la iglesia también es en el día a día, qué es lo que Dios me está diciendo a mí y cómo la iglesia está respondiendo al mundo hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un consejo cultural, de informarnos de la vida de la iglesia. O sea, realmente, pues, es conocer cómo está mamá. O sea, digo, echarle la llamadita diaria a mamá o a papá para saber cómo están, ¿no? O sea, esto es lo mismo, ver cómo está nuestra iglesia. Entonces, a ver, obispos, presbíteros y diáconos. Los obispos, en griego, episcopos, que significa inspector o vigilante. Digo, inspector, tenemos esta connotación rara, ¿no? De me está inspeccionando, pero lo tomaría más como la vigilancia, ¿no? Aquel que está vigilando y que está cuidando al rebaño y que tiene que cuidar todo lo que le pasa al rebaño y que tiene que pastorearla, ¿no? También de ahí viene la palabra pastor, porque tiene que pastorear a su rebaño con cuidado, evitando que alguno de ellos se salga, ¿no? El presbítero, pues eso lo vemos inclusive en el Antiguo Testamento, que son los ancianos. Es aquel que tiene pues cierto estatus, por así decir, de sabiduría, de guía, de entendimiento que muchos de nosotros no tenemos, ¿no? Uno de los niños me decía, ¿por qué el padre Mario sabe tanto? Pues porque es presbítero. O sea, porque Dios le ha dado y lo ha dotado, así como a todos los presbíteros, los dota de cierto conocimiento, inteligencia, ciencia, prudencia, todos los dones del Espíritu Santo, los dota de eso para guiar, ¿no? Y por eso nosotros los vemos. Alguien me estaba preguntando, que por cierto no contesté, pero alguien preguntó de por qué a los padres les llamamos padres si no son padres, ¿no? Y pues sí, sí son padres. Por esto mismo, porque están asumiendo una responsabilidad de guiar, de aconsejar, de dirigir, de ser punto de partida para muchos, ¿no? Y bueno, están los diáconos, que están los servidores, ¿no? Que están con los diáconos ordenados. Ahorita tenemos 2 diáconos, me parece, que están en proceso y ahora va a ser la ordenación en junio, julio, no me acuerdo, que ya se van a ordenar sacerdotes. O están los diáconos permanentes que comentábamos, que en nuestra diócesis ahorita pues hay un grupo que apenas va a recibir el diaconado permanente, creo que a finales de este año. Entonces, están ahí, pues ellos que están, al final su papel es servir, ¿verdad? Bueno, eso es lo mismo, nada más que en un cuadrito. Entonces, a ver, vámonos ahora a la misión. La iglesia es visible también de acuerdo a su misión. O sea, si nosotros hemos recibido la catequesis, es porque hay una iglesia en salida. Hay una iglesia que se hace visible porque alguien nos ha anunciado el evangelio. Y esa es la misión de la iglesia. Esa misión de enseñar, de dirigir al pueblo. Ahora que se están confesando los niños, una de las niñas pues no se quería confesar y no se quería confesar, entonces me dice otra catequista, me dice, ay, es que la niña no se quiere confesar, y yo, ¿cómo que no se quiere confesar? Y me acerco y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que yo no me quiero confesar hasta que llegue mi catequista. O sea, no era que la niña no se quisiera confesar, o sea, era
es que necesito mi catequista, quien me ha enseñado, que me ha instruido, que me ha acompañado, que esté aquí conmigo en este momento importante. Eso era lo que quería la niña en sí. Ya llega la catequista y ya se relajó y todo y se confesó, ¿no? ¿Por qué lo comento esto? Porque es la importancia de al enseñar acompañar. No nada más estamos enseñando por enseñar, ¿verdad? Sino estamos acompañando y esa es la misión de la iglesia. Y eso es lo que el Papa Francisco ha fortalecido mucho en Amor y Leticia, porque no era nada más, a ver, la catequesis, vamos a instruirla, a los matrimonios, ándeles, cásense todos, o sea, no vivan en unión libre y cásense. Sí, pero no los estás acompañando. ¿Cómo los vas a acompañar si no les has dado una instrucción en donde ellos han asimilado y lo han hecho vida? Entonces, la importancia no es nada más enseñar, sino aprender a que esa enseñanza puede ser un camino de santificación personal. Y por eso hay que acompañarlos. Entonces, esta parte de la enseñanza, esta parte de santificar y de santificarnos. Ayer el padre dio un panel y el tema era la santificación en el día a día. Porque entendemos que el llamado personal a la santidad no es algo que al final, cuando vamos a morir, lo vamos a experimentar. O sea, es que nosotros lo estamos experimentando en el día a día. Nos santificamos en el día a día con tus situaciones personales que estás viviendo en el día a día, desde el dolor de cabeza, el cansancio, hasta una situación más complicada que estás viviendo. Esa es parte de la santificación personal. Y eso pues lleva también a entregarte, ¿no? A entregarte a la iglesia en misión. Y está la parte de gobernar, ¿no? De dirigir, de la estructura, ¿no? Que veíamos ahorita, la parte pastoral también de la iglesia. Por eso la iglesia pues está estructurada y hay grupos de pastoral y ahorita hoy en la tarde pues vamos a ver también ahí la participación de algunos grupos de la pastoral, o sea, que nos ayuda a gobernar, ¿no? A dirigir el servicio. La naturaleza misionera de la iglesia. Hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. O sea, al final, cada uno está en un ministerio, pero al final todos estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Y aunque estés no sé, en catecismo y la otra el ministro del extraordinario de la comunión, o sea, eso no te hace menos, o eso no te hace más, sino al final sabemos que todos estamos haciendo la unidad dentro de la iglesia. Y por eso el papel de los laicos es súper importante. Lo mencionamos la semana pasada de cómo Vaticano II nos invita a ver, todos estamos llamados a la santidad. Y estamos llamados a ser signo visible de la presencia de Dios en el mundo. Todos. Orden sagrada, laicos, comprometidos, todos. Y esa es la forma de santificar en el día a día. San José María Escrivá tenía es parte de la espiritualidad del Opus Dei, ¿no? De santificarnos en el trabajo, de santificarte en el día a día, de santificarte como abuelita, como pues la realidad que estás viviendo, que a lo mejor ya no estás haciendo 1000 cosas y no importa. Ahí te estás santificando, haciendo de comer, viviendo una enfermedad quizás. Esa es la parte de la santificación y es lo que tenemos que entender de que es algo más profundo y que todos estamos llamados a ser parte, ¿no? de esta santificación.
bueno, aquí también ponemos vida consagrada, que también pues todos los institutos religiosos seculares, aquellos que están en procesos, ¿no? También de reconocimiento eclesial, que hay muchísimos, forman parte de esto. Y es hermoso, ¿no? Ver la iglesia trabajando. O sea, cuántas almas, digo, nada más piensen en el día a día. Imagínense cuántas almas están en un monasterio, en oración. ¿Cuántas almas están en apostolados en, no sé, en África, en Irak? O sea, hay mucha gente trabajando para la iglesia. Muchísima. Yo creo que no podríamos contar, aunque se hagan todo un censo a nivel eclesial. O sea, yo creo que hay muchísima gente que hace tanto bien por la iglesia y que no nos damos cuenta. Digo, se cuenta el mal, ¿verdad? Eso sí, un sacerdote en Timbuktu, y pues ya se cuenta que es toda la iglesia, pero veamos todo lo que la iglesia está haciendo en el día a día por ti y por mí. O sea, es muchísimo. Y esa es la presencia de la iglesia en el mundo. Ese es ese Cristo que sale al encuentro de todos nosotros y que sin darnos cuenta, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a irnos rápidamente a a las notas de la iglesia. Bueno, así se les llama. La iglesia es una santa, católica y apostólica, ¿verdad? Y lo vemos en el catecismo de la iglesia católica y lo decimos en el credo. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la iglesia sea una? Y la iglesia es una, no hay otra, ¿eh? Cuando les decía que tantas iglesias hay en Brasil y en el mundo, al final sabemos que nosotros es una. O sea, no hay. Y lo que está pasando en la parroquia, digo, hoy si abren Facebook se van a dar cuenta cuántas parroquias están invitando a la procesión de Corpus Christi. O sea, muchísimas. Y la transmisión del Corpus, o sea, todos estamos en la misma. Aquí y en África o sea, todos, para todos nosotros, hoy es un día solemne de Corpus Christi, para toda la iglesia. Bueno, en algunas iglesias lo celebran hasta el domingo, pero es por parte pastoral, pero en sí, pues, es hoy. Es este jueves, 60 días después de la, de la Pascua, ¿no? Entonces, a ver, sabemos que es una y que quien la fundó, perdón, es Cristo. Y que desde esa unidad nos complementamos todos, ¿no? Buscamos la unidad y por eso los sacerdotes y todos están empeñados a crear la comunión, porque es una. Es una profesión de fe, es un bautismo, una confirmación, o sea, los sacramentos nos crean unidad. La vivencia de los sacramentos crean unidad. Yo conocí a una iglesia que también ahí en Brasil, pero bueno, ellos pues no les gustaban todos los sacramentos al parecer, entonces nada más tenían el bautismo y la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque a ellos les parecía importante eso, pero la confesión, pues no, la Eucaristía tampoco, obviamente, el matrimonio tampoco, porque allí podrían estar muchos, inclusive en una relación. O sea, no, a ver, los sacramentos a nosotros también nos crean unidad y nos hacen ver que la iglesia, lo que profesamos es lo que vivimos. Y también nos hacen adherirnos a la comunión de Cristo en el Santo Padre, en el alter Christus en la tierra.
Entonces, esta es la comunión de la iglesia. Esto es lo que nos hace ser una. Santa, pues porque lo que hemos dicho, aquí todos estamos llamados a ser como el Señor, a vivir la santidad de Cristo, a santificarnos en el día a día. Esto no es para algunos, es para todos, ¿no? Entonces, al hacernos santos, hacemos la iglesia santa en sí. Y la iglesia, cuando ya es santa, nos hace santos, ¿no? O sea, es esa reciprocidad en la santidad. Católica, pues es universal. Qué bonito es ir a otro país y vivir el mismo sentir, ¿no? Que se vive el mismo rito, que se vive los mismos signos, o sea, esta es la universalidad de la iglesia, en donde estamos abiertos para todos, ¿eh? Y esto se hace visible, ¿no? Nosotros lo hemos experimentado cuando hemos ido a otra ciudad y que se ha vivido lo mismo. Es universal. Y es apostólica, pues por esto que decíamos de la misión, ¿verdad? En donde tenemos la obligación, y le digo la obligación porque es parte de nuestra obligación al recibir el bautismo, tenemos la obligación de llevar a cabo, pues, la sucesión de los apóstoles, el llamamiento de los apóstoles, la voluntad de Cristo en el día a día de nuestras vidas. Y es por eso que la iglesia siempre va a estar en salida, como dice el Papa Francisco. Siempre va a estar buscando llegar a más, ¿no? Bueno, me va a ir hacia adelante. Y luego tenemos la iglesia invisible. Por aquí nos vamos a ir un poquito más a eso. La iglesia que quizás no vemos, pero está presente. Y no lo vemos porque no queremos, pero ahí está, o sea, ahí está. Hace 2 días una familia me decía que falleció su hijo. Me dice, es que cómo yo puedo tener la certeza de que está en el cielo. Y le hablaba de cómo nosotros tenemos un regalo muy grande, que son las virtudes teologales. Y las virtudes teologales nos abren a la esperanza. O sea, a ver, nuestra mente nos está diciendo, quiero una comprobación en un diploma impreso que me diga, allá está, ¿verdad? Pero abre el corazón. A ver, la esperanza, cuando le rascas ahí, te abre a algo más. Te abre a esta parte de la iglesia triunfante. O sea, ahí están. Y nosotros creemos en esto. Y creemos que ahí están aquellos que ya se nos adelantaron, ¿verdad? Y creemos que están intercediendo y creemos que es la comunión de los santos. Y cuántos signos hasta visibles se han manifestado a lo largo de la historia de esa presencia, de esa iglesia triunfante. Y también está pues la iglesia purgante, ¿verdad? Que es una realidad que pues nuestra tradición en la iglesia también lo ha fomentado mucho, el magisterio, esta parte de la iglesia purgante, en donde aquellos que no han llegado a la contemplación total, pero que están en proceso y esa es la esperanza también. Y ese es el llamado que nos hace la iglesia, a la iglesia militante, o sea, tú y yo, a los que estamos aquí, de ser partícipes de esa iglesia purgante por medio de nuestra oración, ¿no? De ofrecer, digo, días como hoy, por ejemplo, pues puedes ganar una indulgencia plenaria, pues ofrécele por las almas del purgatorio que están ahí, esperando, ¿no? Llegar a la contemplación total del Señor. Bueno, esto, pues bueno, ya lo mencionaba, la comunión de los santos.
Bueno, ahí Mayela tenía la mano levantada. ¿Qué pasó? Ale, era eso, nada más comentarte que es que la familia que te decía, ¿cómo voy a saber que mi hijo está en el cielo? Y te iba a decir indulgencia plenaria. O sea, yo creo que también eso como iglesia, yo siento, ¿verdad? No sé, que hemos dejado lo que tú comentabas ahorita de la iglesia triunfante, la purgante y la militante. Yo creo que como iglesia militante, los laicos hemos dejado de orar por nuestros muertos. Y ya es bien cómodo, o sea, yo veo que en los últimos velorios que he asistido, cuando muere gente, sobre todo ahorita con la pandemia, toda la gente, ay, ya está en el cielo. Pues esa, discúlpame mucho, pero yo sí siento que es una actitud muy cómoda. Pensar que falleció alguien y ya está en el cielo. Yo digo, bueno, pues ahora sí que yo le digo a mi esposo y a toda mi familia, no piensen que me voy a ir al cielo. O sea, si comparan mi vida y ven que es idéntica a la de algún santo, pues sí, pero si mi vida ven que pues diste un poco o mucho de la vida de algún santo, no den por sentado que voy a ir al cielo, ni anden diciendo, ay no, ya estate feliz, está en el cielo. No, ustedes piensen que estoy en el purgatorio y no me dejen morir ahí. O sea, ¿sí me explico? Entonces, yo creo que, híjolas, no sé, pues a mí sí me angustia mucho eso de que, digo, Dios nos da, yo así le digo, tantas ofertas, tantos regalos como la indulgencia plenaria aquí y allá y indulgencia parcial, o sea, y no, nadie queremos rezar por nuestros muertos. Sí, no, y es algo que yo creo que también ahorita lo dijiste, ¿no? Lo hemos dejado de hablar, ¿no? Entonces, sí es algo que tenemos que asimilar un poquito más y ver su importancia, predicar esto, ¿no? O sea, dar a conocer, mucha gente no lo sabe, por eso no lo hace, o sea, es ignorancia. Y pues bueno, nosotros tenemos que estar hablando un poquito más de lo que es esto, o sea, del significado de una indulgencia plenaria, de una indulgencia parcial, de cómo lo puedes ofrecer, de también tú vivir en un estado de gracia. Entonces, pues sí, es un caminito que hay que vivirlo más, ¿no? Y empezando pues cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, de hacernos la pregunta de, a ver, ¿yo cómo estoy viviendo esto? Claro, o sea, si me muero hoy, ¿a dónde me voy? Sí. Como les digo siempre, estamos como las vírgenes, con Sí. su lamparita. Sí, no, y tenemos que ser, pues más conscientes, ¿no? Y vivir realmente la esperanza de los cristianos. O sea, tampoco vivir con eso de, este, la desilusión, ¿no? De ganarte el cielo. O sea, Fíjate que yo vi ahora sí que una aparición privada, o sea, bueno, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre, a una persona, ¿no? Donde Jesús directamente les decía, a ver, yo soy sencillo, pero no soy fácil. Entonces, como dices tú, vivir esa sencillez porque realmente el ser santo se vive de una manera sencilla, como tú dices, o sea, en el día a día, trapeando, barriendo, como decías, viviendo una enfermedad, estando al servicio del prójimo, pero no es fácil, o sea, se dice sencillo, claro. pero cuando lo quieres ejecutar, te das cuenta que es difícil, o sea, es difícil. Es sencillo, pero es difícil, o sea, y pues hay que estar en el día a día en la batalla espiritual y como dices tú, pues tratar de nosotros con nuestra vida, pues ser un Cristo, ¿verdad? Como Él nos invita y siempre nos ha invitado, que viva Él en nosotros, Él vive en nosotros y demostrarlo y proyectarlo hacia los demás. Digo, es sencillo porque Dios se regala día a día sin cobrarnos y de una manera inmensa, pero no es fácil. No, claro, y aparte, digo, ahorita, meto este elemento, a ver, si nosotros aprendemos a vivir la comunión desde aquí, o sea, el pensar en el otro, el darte cuenta que no estás solo, si no hay alguien contigo, o sea,
todo esto que la iglesia siempre está pues predicando, si nosotros lo vivimos, es que también entenderemos cómo se vive la comunión de los santos. O sea, el darte cuenta que necesitas que alguien interceda por ti. O sea, en el día a día. O sea, mi oración ahorita es también una súplica, por decir así, por aquellos que ya han llegado a la patria celestial. O sea, que intercedan por mí y que yo también sea una intercesora para el que está al lado mío. O sea, el que está enfermo, el que se quedó sin trabajo, el que tiene la hija en el hospital, el que, o sea, y eso lo vivimos aquí en la iglesia, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no nos enteramos en el día a día? El que se bautizó, el que se enfermó, el que se murió, el que se casó, el que le dio un anillo, o sea, son realidades que la comunidad está viviendo y que al final la oración de alegría y de dolor y de, o sea, toma pues, su consistencia, ¿no? En esta comunión. Entonces, debemos aprender a rezar por el que está al lado, pero también por el que acaba de fallecer, ¿no? Y pues bueno, es algo que a lo mejor descuidamos un poquito, ¿verdad? A ver, bueno, me voy a adelantar, porque les voy a poner un videíto. Pero bueno, vamos a concluir con esta parte de María, Madre de la Iglesia. Digo, lo hemos hablado ya en Hechos de los Apóstoles, cuando vimos ese papel de la Virgen con los apóstoles. Y María, como Madre de la Iglesia, realmente es, digo, es cuando le echamos este piropo, es un piropo hermoso, porque nos damos cuenta que María nos está enseñando a ser iglesia. Nos enseña a ser iglesia con su maternidad. Nos enseña a ser iglesia con sus cuidados, con su atención, con su fe, con su sobrenaturalidad, con su sencillez, o sea, con todo esto María nos enseña a ser iglesia. Y si tenemos que aprender a cómo llevar y conducir nuestra iglesia, es a través de ella. Es a través de esta maternidad divina, que cuando Cristo le dice, Juan, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo, es un compromiso que hace María al pie de la cruz, de acompañar a los suyos para mostrarnos el camino a la vida eterna. Entonces, María juega un papel importantísimo en todo esto. Por eso el estudio de la eclesiología ha sido basado también en la mariología, ¿no? Lo que vimos hace ya un mes. Porque María y la iglesia y María van de la mano. Van de la mano. Uno aprende a ser iglesia en María, por María, ¿sí? Esta experiencia de vivir de acuerdo a lo que Cristo pide, pues es en María. A mí me encanta ver cómo la espiritualidad de los templos marianos, si vamos, esperemos que vayamos pronto a hacer una peregrinación por los templos marianos, una peregrinación mariana. Y algo que tiene esa experiencia es darte cuenta cómo la Virgen congrega. Y congrega a sus hijos. Y congrega a sus hijos invitándolos al arrepentimiento, a la sanación, a la comunión, pero quiere congregar. O sea, ¿cuántas veces, digo, yo recuerdo a mi abuelita que nos quería todos en la casa, o sea, y a todos, nietos, o sea, sobrinos, hasta la comadre, nos quería todos ahí. ¿Por qué? Porque era importante para ella tenernos congregados. Así es la madre. Nos quiere a todos reunidos. Nos quiere latiendo con un mismo corazón, con un mismo sentir. Y ese va a ser el papel de
de María a lo largo de la historia, ¿no? Pablo VI dice en este discurso: por ser madre de aquel que desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal se constituyó en cabeza de su cuerpo místico que es la Iglesia, María, pues, como madre de Cristo, es también madre de los fieles y de los pastores, es decir, de la Iglesia, ¿no? Concluyendo que María, pues, viene a ser madre de la Iglesia. Vamos a ver ahorita a este quote de Juan Pablo II, también está muy bonito. La Iglesia es la caricia del amor de Dios en el mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Porque cuántas caricias necesita este mundo y que la Iglesia es quien las está dando. Realmente. Ale, perdón, repítelo, la Iglesia, ¿cómo me dijiste? La Iglesia es la caricia del amor de Dios en el mundo. Ay, qué hermoso. Sí, está hermoso. Me lo anoto. Porque realmente quien está acariciando al mundo, o sea, veamos, quien está acariciando al mundo entre todo lo que estamos viviendo en la Iglesia. Digo, esto no está en las redes sociales, ¿verdad? Poco, sí está, pero muy poco. Pero quien está atendiendo los sufrimientos más profundos de la Iglesia, del mundo, perdón, es la Iglesia. O sea, hoy en la mañana escuchaba una noticia de la Casa del Migrante, ¿no? Y decían, uno de los migrantes le hacen una entrevista y dice, es que el gobierno a nosotros nos está rechazando. Nosotros hemos tenido que llegar a parroquias y a las casas del migrante que tiene la iglesia, porque después no nos reciben. Y es una realidad. O sea, eso sí es cierto lo que dijo. Pero que te lo diga así en plena radio, o sea, pues sí. O sea, quien está atendiendo al mundo es la Iglesia. Bueno, para terminar, voy a ponerles un videíto que es es un pequeño documental de Chesterton, no sé si lo han escuchado, ¿sí? Él es un converso y bueno, voy a poner la última parte. En cuanto a pues cómo él ve la iglesia que atiende las necesidades del mundo actual. Pues nos han echado mucho, ¿no? De la iglesia, a la iglesia más bien. Y sabemos al final que quien está sosteniendo al mundo es la iglesia. Entonces, él en su visión profética también, ¿cómo ve esta parte? Tiene un libro que se llama The Everlasting Man, donde plasma esta misión que tiene la iglesia en el mundo actual. Entonces, vamos a ver les voy a poner nada más una escena, pero nada más que déjenme checar porque se me... Ale, en lo que lo pones, yo los invito a ver el documental de Medjugorje, donde plasma ahí, ahora sí que nuestra madre y todos los milagros que hace con testimonios. Está padre. Sí, ese está ahorita en redes, que diga en el cine, ¿no? Sí, en Cinemex. Sí. Sí, están sacando muchas películas muy padres. Este es documental, es meramente documental. La verdad, yo los invito, está muy padre. Ya la iglesia ha reconocido las 7 primeras apariciones de Medjugorje. Entonces, pues. A ver, sí, ya.
This text, published in 1925, 3 years after Chesterton's conversion to Rome, is his masterpiece. It is the richest expression of the themes closest to Chesterton's heart. It can legitimately be construed as an answer to H.G. Wells's best-selling The Outline of History, which had appeared in 1920. Wells's argument was that man had gradually evolved from his primitive state to his exalted modern and civilized form. In the process of his evolution, the human being had learned to slough off religion and to embrace modern progress. This fully developed human being would now be in a position to bring peace and prosperity to the world. That such an argument could be made in the immediate wake of World War I struck Chesterton as beyond absurd. The book has two major sections. The first dealing with the strangeness of man, and the second with the even greater strangeness of the man called Christ. His target in the first section is the evolutionist, who sees the human being as simply a highly developed animal. Chesterton draws our attention to the mysterious and beautiful prehistoric paintings discovered in caves in the south of France. These are the only real evidence we have, he says, of what, quote, cavemen were like. It shows that human beings did something that no other animal could do, namely produce works of art. Here's Chesterton's language. The higher animals did not draw better and better portraits. The wild horse was not an impressionist, and the racehorse a post-impressionist. What the cave paintings reveal is that humans differ from other animals in kind and not merely in degree. Precisely as an artist, a creator, the human can mirror all other things, in some sense containing them all. And in this he's like God, the creator of all. Here Chesterton's driving at something close to Newman's heart, namely that the human being has a capax Dei, a capacity for God. He's ordered by nature to union with his creator. Or put this in more biblical language, he's made in the image and likeness of God. It's precisely this capax, this imago, that suits him to hear the message of the incarnation, that God becomes one of us. And the incarnation is the topic of the second major section of The Everlasting Man, called The God in the Cave. If Chesterton's interlocutor in the first section was the evolutionist, his conversation partner in the second section is the comparative religionist, the one who would see Christianity as simply one religion among many, and Christ as simply one religious founder among many. Christianity begins, in a sense, with a sublime jest. The infinite and all-powerful God becomes a child born in a cave dug in the earth. Chesterton remarks, "The hands that made the sun and the stars were too small to reach the huge heads of the cattle. Upon this paradox, we might almost say upon this jest, all the literature of our faith is founded. No other religion makes a claim anywhere near as radical and strange and wonderful as that. And whether we believe it or not, the very idea of the incarnation has changed us." When we turn to the figure of Christ presented by the Gospels, we find something unique and startling as well. Though the comparative religionist might suggest that the kind and simple moralist had been turned by centuries of dogma into a fearsome and inhuman character, precisely the reverse is in fact the case. Chesterton argues that the Christ presented in most churches is almost entirely mild and merciful, whereas the real Jesus on display in the Gospels is fierce, often angry, given to puzzling and impenetrable sayings,
and engaging in acts that confound us. Consider the sayings dealing with non-resistance to evil, which are, as Chesterton put it, rather too pacific for any pacifist. At the same time, the Gospels shed little light on Jesus' attitude toward organized warfare, except, to quote Chesterton again, that he was rather fond of Roman soldiers. The statement that the meek should inherit the earth is anything but a meek statement. His conclusion is the morality we're dealing with in the Gospels is not that of this or any other age, though, to quote him a final time, it might be that of another world. Chesterton suggests that in every Catholic church, right next to the statue of the mild Christ, there should be a statue of the ferocious Christ in full flight of anger. The comparative religionist typically says that Jesus is like Mohammed or the Buddha or Zoroaster or Confucius. But none of those figures ever made a claim about himself, even vaguely comparable to the claim that Jesus made about himself. Normally we associate greatness with modesty. The greater the man, the humbler the claims he makes about himself. Concomitantly, the crazier or stupider the man, the more extraordinary claims he makes about himself. Here's Chesterton. Nobody could imagine Aristotle claiming to be the father of gods and men come from the sky. Though you might well imagine one of the insane Roman emperors like Caligula claiming it for him, or more probably for himself. The odd thing about Jesus is that he does indeed say the most extraordinary things about himself. In Chesterton's language, a strolling carpenter's apprentice who said calmly and almost carelessly, like one looking over his shoulder, "Before Abraham was, I am." And, "Unless you love me more than your mother and father, more than your very life, you are not worthy of me." The Muslims have a saying, admirable in its clarity, that God is God, and the great man knows he's not God. And the greater he is, the better he knows it. Then there's Jesus, who's quite obviously great and quite obviously sane, and yet who speaks and acts in the very person of God. To come to terms with this, as Chesterton puts it, paradox and contradiction, is to begin to grasp the nettle of Christianity. The concept of Christianity putting together mutually exclusive extremes is pretty difficult to grasp. Yeah, but it's all the poetry of Christianity. That's what poetry usually does. It usually brings together opposites in this kind of crashing, paradoxical way. What Chesterton saw was Christianity rests upon a great poem because it talks about God becoming one of us, the almighty, infinite, eternal God becoming a little baby. In other places, he talks about that even as a jest, because a joke is the result of the coming together of incongruous things, right? When things you don't expect suddenly crash together, we laugh, which is why he famously said, "We've been laughing at the primal joke of Christianity for the past 2,000 years." What he appreciated so much in myths and poems and legends, he said, actually happened in Christianity, this great paradoxical coming together. And that's why paradox is so central to all of his writing. All paradox participates in the supreme paradox of the incarnation. Why is G.K. Chesterton a pivotal player? Christianity has long been haunted by the Gnostic or dualist temptation. This is the tendency to think of Christianity as something joyless, disembodied, purely austere. By the sheer exuberance of his life and writing,
Chesterton gives the lie to this sort of Puritanism. He harkens back to St. Irenaeus. The glory of God is a human being fully alive. Another ancient and persistent danger is a relativism that would turn Jesus into one more inspiring religious founder among many. Along with Athanasius, John Henry Newman, C.S. Lewis, and many others, Chesterton insisted upon the strangeness and distinctiveness of Jesus. In his own utterly unique voice, he sang the uniqueness of Christ. Muy bien. Bueno, ¿qué piensan de ese videíto? ¿No lo vas a mandar, Ale? No, no lo puedo mandar. Perdón, pero no se puede porque lo tenemos en unos CDs. Y están, ay, ¿cómo se llama? Como con candado, ¿no? Sí, encriptado. Ajá. Okay. Digo, de hecho, a veces lo grabo, bueno, ahorita se está grabando. A veces sí me deja subir la grabación con eso, si no, la grabación. Muy interesante. Dependiendo, sí. Yo no lo pude leer porque estoy conectada de un celular con pantalla muy chiquita. Dije, no, al cabo no lo van a enviar. Ay, no. Bueno. Bueno, pero Okay. sí. Digo, como quieras, pues es todo un documental, la verdad que es sobre toda la vida, pero bueno, aquí me gustó ponérselos porque, bueno, primero quiero escuchar qué se les quedó de esto. Pues mira, para mí como que echa a tierra muchas teorías filosóficas, como él menciona ahí mismo, ¿verdad? Te pone a analizar y a pensar todas esas teorías que en un momento dado hemos estudiado y dices, bueno, pues está muy interesante todo lo que él nos comenta. A mí me gustó mucho. A mí me encantó lo de que decía que, pues por ejemplo, que Aristóteles, pues él no se consideró el padre de los dioses y que, o sea, ¿cuántos que hablaron de otras personas o de otros dioses y ellos no se consideraban como Dios? Que él dijo, sí, yo soy el camino, o sea, él sí decía quién era él. Y él nunca, o sea, de una manera tan sutil dijo quién era y pues que estaban ahí al lado de él y que no le creían. Eso me pareció increíble. O sea, yo soy el Salvador. O sea, ¿quién se proclama hoy de esa manera así tan rotundamente? Eso me impactó. Yo no he escuchado a nadie que haya dicho algo así tan tajantemente como lo dijo Jesucristo en su momento. Nadie. Y quien lo ha dicho, pues no, cae, ahora sí que cae por tierra, ahora sí que por su misma boca ha ido cayendo. Y en cambio Jesús, pues nada que ver. Él ha seguido, persistido y persistirá por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Sí, Marolina? Es que, pero era la parte, bueno, me gustó mucho el video, pero yo tenía como que decir en la parte de la oración por los difuntos, que por ejemplo en mi pueblo, y yo pensaba que era igual en todos los pueblos, que en mi pueblo en noviembre se hacen oraciones por los difuntos, hacen el Santo Rosario en casas de distintas personas, y yo pensaba que así era en todo el mundo. Gracias. No, y sí, pues eso sí es. Sí se hace. Digo, noviembre pues específicamente tiene esa connotación por ser el 2 de noviembre, ¿verdad? La conmemoración de los fieles difuntos. Pero bueno, se invita, de hecho,
Nosotros el rosario aquí, por ejemplo, lo ofrecemos también por las almas que han fallecido. De Sí, hecho, porque allá, perdón, allá es todo el mes. O sea, en el mes, por ejemplo, en una casa de una familia se hace un día, en otra casa de otra familia se hace otro día, y así se va en todo el mes, en distintas casas. Por ejemplo, sobre todo de las personas que el año anterior falleció una persona, pero a veces unas familias tienen la costumbre de todos modos hacerlo año con año, y entonces invitan a todas las personas a ir a orar el Santo Rosario a su casa, y pues ya van a esa casa, y así hay muchas en el mes, o sea, en todo el mes. A veces hay 2, 3 al día. Gracias. Sí, eso Y es que aquí coincide también con los 46 rosarios, de verdad, que empezamos como a 28 de octubre más o menos, y los grupos que rezamos los 46 rosarios, aprovechas y lo ofreces por los difuntos también, que son como del 28 de octubre al 12 de diciembre. Sí, digo, vean esta parte que ahorita ustedes están estudiando, es la parte también de la riqueza de la iglesia, ¿no? Porque son tradiciones populares que se les llama, pero son tradiciones que al final están fortaleciendo la fe. O sea, nuestra iglesia tiene pues este fervor popular por adherirnos a lo que la iglesia nos está pidiendo. A ver, ahí ¿cuál es el punto? Rezar, ¿verdad? Rezar por las almas que ya han partido. Pero la forma, pues cada quien la va a hacer como quiera. Nosotros, por ejemplo, Corpus Christi, pues bueno, hoy va a ser aquí en la plaza, ¿verdad? Hay gente que va a hacer recorridos desde, como les decía, de Curitiba, son 10 kilómetros de procesión, o sea, las prácticas en sí van a ser lo que va a modificar, pero eso no impide la comunión. Y esto hay que verlo muy claro, ¿verdad? Porque al final todos estamos haciendo lo mismo. La forma es diferente, pero todos estamos haciendo lo mismo en toda la iglesia. Todos vamos a rezar por los difuntos, todos vamos a ir a hacer una procesión con el Santísimo, todos vamos a celebrar la Navidad, o sea, son las prácticas, ¿no? Lo que hace la diferencia. Pero aquí, regresándonos al video de Chesterton, digo, él es un converso, pero algo que él veía decía, es que la iglesia la tengo que entender. O sea, era lo que decía, necesito comprender por qué estos documentos, por qué la iglesia habla sobre esto, por qué las Sagradas Escrituras, por qué, y desde porque era un filósofo, desde esta visión, o sea, de mente, de decir, tengo que entenderlo, entra al corazón de la iglesia. Y ahorita mencionó en el video un quote, digo, no sé si lo traduzco bien al español, pero algo así como, la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo, o algo así, ¿no? Decir, a ver, al final, tu vida tiene que reflejar la gloria de Dios. Y si tú vives en plenitud, o sea, es el hombre plenamente vivo. Si nosotros vivimos en plenitud, vamos a reflejar la gloria de Dios. Y ese es el papel que tiene la iglesia. O sea, no es que nos aprendamos todas las Sagradas Escrituras. O sea, es que es imposible. Podemos tener años y no, o sea, todavía se nos cuatrapean los versículos y capítulos y eso no es el punto. Tú lo vives y tú eres reflejo de la iglesia viva, militante, presente en este mundo. Eso es lo que tenemos que vivir. O sea, por eso solemnidades como las de hoy es, a ver, si vienes, vas a venir con cara de resucitado. O sea, tenemos que transmitir la alegría de estar aquí, la alegría de saber, a ver, estoy, pues adorando a nuestro Señor públicamente. Y este es el llamado que me hago yo y que nos hacemos todos, ¿no? O sea,
la vida de la iglesia se estudia también del rostro, a partir del rostro de los creyentes. O sea, de tu rostro debe de reflejar qué se vive dentro de la iglesia. Y es lo que decía Gandhi, ¿no? O sea, está súper bien todo lo que ustedes traen, o sea, pero pues háganlo vida. Entonces ese era su cuestionamiento, o sea, sí, yo sí creo en Cristo, pero yo no te creo a ti. ¿Qué crees tú en Cristo? Por cómo vives tú. Qué fuerte está eso, porque realmente, o sea, digo, yo me cuestiono mucho de los chavos. Dices, ¿por qué se nos fueron? Si aquí estuvieron. ¿Qué pasó? Pues a lo mejor no vieron el rostro de Cristo en nosotros. Y pues es un paquete fuerte, ¿no? O sea, ser signo palpable de Dios no es fácil. Por eso hay que santificarnos diariamente para reflejar esto que estamos llamados. ¿Ok? Pues bueno, entonces, ya para concluir, ¿qué se quedan de esta clase de eclesiología? Y quiero que me lo pongan ahí en el chat, en una frase, en una actitud, que Dios te haya movido. ¿Con qué te quedas esta clase de eclesiología? Que cierra en cierta forma, pues, nuestro taller en perseverar. Carolina puso eso. ¿Quién más? Ahí pónganlo en el chat. O díganlo, digo, a lo mejor alguna no tiene acceso al chat directo. En un servicio alegre. Servir en silencio a los demás, a ejemplo de nuestra madre. Muy bien. La importancia de ser una verdadera iglesia, testimonio, congruencia. Somos misioneros en donde quiera que nos toque vivir. Así es. En donde sea. Muy bien. Que debo vivir de una manera que se note que amo a Cristo y no solo de palabra. Sí. Muy bien. Pues bueno, con esto concluimos esta parte de eclesiología. Se les va a mandar el documento para seguir fortaleciendo pues esto, pero hagámoslo vida, ¿verdad? Que no nada más se quede en ese documento ahí en una clase más, sino también un llamado, de decir, a ver, ¿qué papel juego? Que ustedes tengan muy claro cuál es esa carisma personal que yo tengo para ofrecer a la iglesia en este momento, en este estado de mi vida, en lo que estoy viviendo, ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? Y yo creo que todos vamos a ir descubriendo eso que está ahí. Digo, hoy en la mañana una mamá, que ellos son brasileños, y me dice, es que yo no tengo a nadie más que a Samara. O sea, literal, la niña está hospitalizada, o sea, están viviendo una situación complicada y me dice, es que yo no tengo a nadie más que a Samara. O sea, al final nosotros tenemos que ser esa familia que acoge en medio de una situación difícil. Y el papel de nosotros como iglesia es muy importante dentro pues, de lo que estamos viviendo. Así que seamos signos vivos de esta presencia de Dios en medio de nuestra tierra, de nuestro pueblo. Muy bien, pues bueno, vamos a terminar con la oración y les voy a poner un canto muy eucarístico, de acuerdo a hoy, que es, nada más que se me cerró aquí, a ver. Este es un
Un canto hermoso. Ay. Mira ya. Se me perdió y lo tengo que volver a abrir. Espérenme tantito que está agarrando aquí. Adoro te devote latens Deitas, quae suvis figuris relatitas, tibi secor meu totum subici, quia te contemplas totum deficit. Visus actus vostros in te paritur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid
Muy bien, pues con eso concluimos. Qué Este es un bonito. himno hermoso de Santo Tomás de Aquino. De hecho, el Papa, que es Urbano IV, me parece, le pide a Santo Tomás que lo escribe. Es uno de sus himnos, el Pange Lingua también, pero es uno de los himnos que escribe, que está lleno de contenido, ¿verdad? Entonces, pues esto nos ayudará a vivir mejor la solemnidad del día de hoy. Entonces, pues bueno, nos vemos en la tarde, si Dios quiere. A partir de las 5:30 estaremos aquí para colocar el altar. Ahí Maya nos ha hecho el favor de traer las flores y eso. Entonces, aquí vamos a estar al pendiente. Y después entramos a misa, para después de misa tener la procesión. Nada más necesito a una persona de ustedes o a dos que nos ayuden, porque dentro de cada estación, de cada altar, vamos a rezar un misterio del rosario. Entonces, si alguien quiere participar, pues se acerca ahí conmigo, alguien que hable fuerte y en el micrófono, para que puedan ahí apoyar. Entonces, ahí se acercan conmigo en la tarde y nos apoyan. ¿Ok? Pues Gracias, bueno, Ale. esto sería todo. Muchas gracias, Ale.